me suspendieron porque me metí en una pelea que la verdad, pensando atrás, like, wow, no puedo creer que yo me peleé por eso, y Ujú, mi mamá llegó saliendo de trabajo y se puso a llorar, it's like, llorar y yo miré eso, y eso nunca había pasado antes. mm, Pero ella empezó a llorar, empezó a decir, like, no sé qué hacer, like, no, yo sé que él es buen muchacho. Empezó a decir con el director de mi escuela, así platicándole a él y yo enfrente de mí. Y en ese momento ahí es donde cambió todo para mí, porque ujú, ahí, por una razón, me di cuenta lo que estaba pasando. sí, Mi mamá se estaba saliendo del trabajo para ir a la escuela de algo de estupideces realmente que yo estoy haciendo cuando ella está trabajando su trabajo para alimentarnos, para comprarme ropa, ujú, yo repagándole portándome mal, saliendo del trabajo con quejas. Y en ese momento es cuando yo dije, like, wow, esto no puede seguir. Yo voy a sí. cambiar esto, yo voy a ser buen estudiante por, por lo menos nomás para hacer mi mamá feliz. Bienvenidos acá entre Bros, yo soy José Quintero y el día de hoy quiero decirte que este programa entra a una nueva etapa. El programa se va a transformar a un formato de entrevistas donde me voy a sentar con Bros para platicar de las cosas increíbles que están haciendo dentro de nuestra comunidad. Y el día de hoy me acompaña un bro cuya historia representa el poder de cambiar el rumbo de tu vida. Yeah, I guess now I'm just a fool in medicine now. We just know that there's more people like us out there, and there is. We've clearly seen that through our community. A lot of people can relate to what we're doing. To me, foods in medicine is honestly just representation. Bienvenido, Alexis, Alemán. Gracias, José, gracias. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo andamos? Bien, bien, poco ocupado, estudiando, pero tomando el tiempo para tener esta conversación. Muchas gracias por tenerme en el show. No, no, oye, estoy muy emocionado porque la última vez que te vi estábamos jugando fútbol y te digo, la neta, Memo Ochoa estaría muy orgulloso de ti. Ya sabes, no te miento, como quizás 10 años que no juego nada de fútbol Ajá, y entré y yo jugaba portero también, pero dije, ok, voy a jugar portero, no quiero like, intentar de correr y jugar con el balón porque nomás ¿cómo se dice? Me voy a dar vergüenza, me va a dar vergüenza porque no he tocado, pero sí fue súper divertido y la verdad quiero jugar más frecuente. no, sí, y estuvo increíble, pero una de las cosas que me encantó es ver la disciplina que tú tienes, porque en cuanto terminamos, bueno, no terminaste de jugar todos los partidos con nosotros porque tenías que irte a estudiar, pero Ujú. antes de conocer ese Alexis, el estudioso, el que ahorita pues terminó la carrera de medicina bueno, vamos a estar hablando un Terminé poquito una de eso. maestría. Sí, Una claro, maestría, hablamos exacto. más de eso. Ujú. Pero hoy mucha gente te conoce a través de Foods and Medicine, pero antes de todo esto eras un joven que nomás estaba intentando encontrar su camino. Cuéntanos un poquito de ese Alexis. Sí, exacto. Y de niño, mi primer pasión fue fútbol. Y el Ajá. primer gran sueño que me acuerdo, en mis cuadernos, en las clases, en mi escuela creciendo, yo me acuerdo escribía, like, I love soccer, soccer is my passions, fútbol es mi pasión. Y yo nomás tenía como sueños de jugar por el Tri un día. Así, Ajá. porque el Tri, creciendo, mirando la selección jugar, like, tú sabes, es todo. Y Sí. yo me acuerdo que ese fue mi primer deporte y mi primer, like, pasión, para algo. Y creciendo, obviamente, me di cuenta que no iba a ser profesional. Uh, Pero, me gustaba la escuela. La verdad, siempre me gustó la escuela, aunque no sabía muy bien en ese tiempo, no entendía qué la escuela me podía traer en mi ujú, vida al futuro, como un chamaco mirando a mis padres trabajando todo el día, mis tíos trabajando todo el día, y regresando y tarde y yéndose temprano. Yo pensé que eso era también mi destino, ujú. trabajando construcción como mi papá, como todos mis tíos.
Y bueno, por los años es que me di cuenta que, aquí en este país hay universidad, colegio, puedes seguir estudiando, seguir aprendiendo. Y es donde ahí me fasciné más con la idea de perseguir una carrera académica Ujú. diferente de mi familia. Y ya, paso a paso, José, like, gracias a Dios, todo estoy hasta este día, pero preguntando, siendo curioso, preguntándole a adultos qué es esto y el otro, y ya poco a poco yo hice mi plan para seguir a colegio y después a escuela de medicina. Oye, se me hace muy interesante, este, que publicaste en las redes sociales que estuviste en construcción. Ahorita mencionaste que tu papá, tus tíos entraban en la madrugada y salían muy tarde, y tú Ujú, pensabas que eso era normal y eso era la ujú. vida. ¿Tú algún día pensaste que ibas a ir a la escuela para ser doctor? No, nunca, jamás. Esa idea me nació en colegio, en universidad. Yo Mm, fui a Cal State Northridge, aquí en Northridge, California, en el valle ajá, en San Fernando, en Los Ángeles. ey, Y en mi segundo año, ya que yo ya me estaba como sintiendo más cómodo, en el espacio de la universidad, clases, la curiosidad creció más. Ya me dije, ok, estoy en colegio, no sé qué voy a agarrar mi título, y en ese ujú, entonces yo pensaba como algo de historia, algo diferente de ciencias. Ya me ujú, empecé a dar cuenta, ok, aquí estoy y quiero tener un trabajo bueno. Eso era mi motivación. Para mí era, yo estoy aquí y quiero trabajar en algo que no sea como construcción, porque yo también hice esas cosas y yo sí. regresaba cansado todos los días y me ponía a pensar, wow, like, ¿cómo es que pueden hacer esto por tanto tiempo? Y Like, sin quejarse. y sin quejarse. Y bueno, yo nomás, claro, no me quejaba, pero yo en mi mente, yo me platicaba yo mismo estas cosas, like, wow, like, me duelen mis rodillas, mi espalda. Yo tengo 17 años, 18 años, y ellos ya mayores y no, como dices, no se quejaban. Ujú. Y bueno, en colegio es cuando yo dije, ok, quiero hacer algo diferente. Ya, de adolescente creciendo, nunca pensé médico. Yo no sabía, la verdad, no sabía qué iba a ser. Ya. Se me hace muy curioso porque creo que para los latinos, especialmente los papás, dicen vas a ser abogado, vas a ser doctor, vas a ser contador, porque es lo único que saben. Se me hace Ujú, interesante ahorita ujú, que dijiste que estabas en la construcción. Yo me acuerdo que me iba a México y bajo el sol, yo ahí decidí, ¿sabes qué? Bajo el sol yo no quiero estar. ¿Hubo ujú. un preciso momento donde tú dijiste, yo no quiero esto para mi destino? ¿O fue algo constante que te preguntabas cuando estabas debajo del sol y llegabas Ya. tarde bien cansado? ¿Sabes qué? He reflexionado en esto y he pensado más sobre esto últimamente. Yo desde niños siempre vi esto, ¿verdad? Como dices, mi normal era, todos iban a trabajar súper temprano en la madrugada y no Ujú. llegaban hasta la tarde. Y yo sabía, bueno, lo de trabajando duro, yo lo vi, yo sabía que eso era parte de mi vida, iba a ser. Y yo también, desde los 15 años que empecé a trabajar, 16 años, era normal. Pero, como que en mi mente Mm, mirando cómo trabajaban todos de duro y no ganaban mucho, porque en realidad yo crecí súper pobre, o sea, pensando, like, donde yo vivía con mi familia ujú. era de súper, todos de bajos recursos, súper pobre, y yo decía, yo quiero hacer otra cosa, yo quiero hacer otra cosa. Y desde niño yo tenía esa idea, como que sí miraba eso, yo pensaba que eso era lo que iba a hacer, pero algo en mí también me decía, like, tiene que ver otra forma, tiene que ver otra cosa, like, esto no puede ser. Pero tus papás, obviamente, no te decían: "Oye, échale ganas, mijo", o te decían: "¿Por qué no vas a hacer esto?". O sea, ¿cómo era esa relación con tu papá y tu Mm, mamá? el apoyo de mis padres siempre lo tuve, y yo les agradezco, les debo mucho a ellos, porque realmente por ellos yo estoy aquí. Pero, para elaborar más sobre nuestras relaciones y cómo platicábamos,
yo crecí, con mi mamá Mm, siempre trabajando, y estresada. Y mi papá, claro, trabajando, pero también yo miraba mucho el alcoholismo en su vida y cómo también afectaba a nuestra familia ujú, completa. So, creciendo, yo miraba a mi papá trabajar, platicábamos, pero nunca teníamos conversaciones sobre mi futuro, la verdad. mm, Y mi mamá, ella siempre nomás me decía: "Échale ganas a la escuela, mijo, échale ganas a sí, la escuela, nosotros vamos a trabajar duro, pero yo quiero que tú le eches ganas a la escuela, agarres buenas calificaciones". Pero claro, en esos entonces, yo no sabía qué significaba eso, yo nomás sí, pensaba: "Okey, mami, sí". Pero fue hasta en high school que la verdad, sí como mencioné antes que me gustaba siempre la escuela, pero no siempre era el mejor estudiante. Sí, mm. sí me portaba mal, sí hacía cosas que no debía de hacer. Entonces, siempre tenía quejas. Siempre iba mi mamá a la escuela, con mi director, la maestra. Y una cosa que siempre oía, me acuerdo, es: Alexis es un buen estudiante, es Mm. inteligente, pero se porta mal. Y a veces hace cosas que no debe de hacer. Ya. Pero, ¿tú crees, Alexis, que eso es una rebeldía a lo que estaba pasando en tu casa? O Claro, sea, exacto. Ya. ya, porque no me puedo imaginar y qué tan difícil es pensar en la universidad cuando estás viviendo, pues, con problemas en casa. Exacto, exacto. Como dices, pensando atrás, quizás era eso, ¿verdad? Como dices, pasaba mucho en la casa y de chamaco, como dices, uno no sabe cómo, o sea, si uno de adulto a veces no tenemos las herramientas para reflexionar y pensar y procesar los pensamientos y emociones que tenemos. Más de chamaco, ya, Ya. se convierte en rebeldía, y eso era exactamente lo que me estaba pasando a mí. Oye, yo por los 2 lados he trabajado con alumnos que quieren ir a la universidad y también soy un alumno que fue a la universidad. Entiendo lo importante que es el apoyo. ¿Cómo lograste tú ir a la universidad después de que te dicen los maestros, es buen estudiante, pero es muy rebelde? O sea, Ujú, that can get to your head, ¿sí me entiendes? ¿Cómo ya, lograste tú decir, voy a ir a la universidad y qué tan difícil fue eso para ti? ya, ¿sabes qué? Y por lo mismo que maestros miraban la potencia que yo tenía de estudiante, tengo suerte que siempre tuve a un adulto que me platicaba. Y eso ahí es la diferencia Sí, que yo, que a mí, pues, me ayudó llegar donde estoy. Porque igual, en la high school me suspendieron porque me metí en una pelea que la verdad, pensando atrás, wow, no puedo creer que yo me peleé por eso, y mm, mi mamá llegó saliendo de trabajo y se puso a llorar. It's like llorar y yo miré eso. Y eso nunca había pasado antes. mm, Pero ella empezó a llorar, empezó a decir, no sé qué hacer, like, no, yo sé que él es buen muchacho. Empezó a decir con el director de mi escuela, así platicándole a él y yo enfrente de mí. Y en ese momento ahí es donde cambió todo para mí, porque mm, ahí, por una razón, me di cuenta lo que estaba pasando. Mi sí, mamá se estaba saliendo del trabajo para ir a la escuela de algo de estupideces realmente que yo estoy haciendo cuando ella está trabajando su trabajo para alimentarnos, para comprarme ropa, ujú, yo repagándole portándome mal, saliendo del trabajo con quejas. Y en ese momento es cuando yo dije, wow, esto no puede seguir. Yo voy a sí, cambiar esto, yo voy a ser buen estudiante por, por lo menos nomás para hacer mi mamá feliz. sí, No era mi futuro, en ese momento era, quiero hacer mi mamá feliz y nunca jamás quiero hacerla llorar por una estupidez mía. Y en ese momento me seguí informando sobre colegio y en ese entonces ya estaba yo
en el 11th grade, en el 11. Ujú. Bueno, ya más tarde en high school, pero suficiente para aplicar a college, para aprender más sobre la trayectoria que iba a ser college para mí en ese entonces. Y la verdad, José, pasando por la universidad, yo me pongo a pensar, like, no sé cómo lo hice. Mm, Muchas cosas pasando en la casa todavía, trabajando. Tengo 3 hermanos menores, ayudándoles a ellos también lo más que podía, a mi mamá por su situación también. sí. Y wow, like, pero, planeando sí, semestre a semestre. Ah, Nunca pensaba más de un semestre. Era un semestre, ya que termine el semestre, ok, estamos aquí, ahora que sigue. Y no ujú. preocuparme mucho por el siguiente año, el otro. Y yo pensando poco a poco voy a hacer mi plan y ya después voy a ver dónde estoy. Me encanta que nos estés contando esto y muchas gracias por la confianza. Una de las cosas que sí te quería como que retroceder un poquito, una persona en la Ujú. preparatoria te ayudó ahí, y no sé si esa misma persona te impulsó a saber un poquito más de becas, porque entiendo que recibiste Mm. una beca para la universidad o para la escuela de medicina. Sí, la escuela de medicina recibí una beca completa. ¡Wow! Mencionas a la persona, una persona que tengo en mente, like, ella se graduó de mi escuela y ella fue a Cal State Northridge y lo mismo, no sé qué vio en mí, pero cuando ella estaba allá, me marcaba, Mm, Alexis, sumite esto, Alexis, viene la fecha para esto, Alexis, esto y esto. Y gracias a ella, yo metí todo lo que tenía que meter para entrar a la universidad. ¿y a la escuela de medicina también ella O- misma o tú ok, mismo decidiste? ya, ya en la escuela de medicina era un poco diferente porque yo hice 5 años en Cal State Northridge y poco a poco yo mismo me enteré, me eduqué en las cosas que yo tenía que hacer para aplicar a la escuela de medicina, porque realmente no sabía, like, no sabía Ya. ni que la escuela de medicina era algo para ser médico, like, la idea creció trabajando en healthcare y enfermero, physical therapy, doctor. Yo pensé varias cosas, pero la idea de doctor me fascinó mucho y ya me di cuenta de que programas existen, research programs, scholarships, becas, que pagan todo. Y ya Y cuando yo, ujú, Y creo que eso es parte de ser el mayor en tu familia. Creo que también de primera generación, siendo el mayor, siempre te toca investigar todo primero. ya, Cuando estás en ya, la escuela de medicina, ¿cómo llega Fusion Medicine? Porque esta ya, plataforma abre ya, muchísimas puertas para ti, para sí. tu colega y para varias personas que quieren ingresar a la escuela de medicina. Fusion Medicine empezó como llegando al final de mi primer año de escuela de medicina. Y esa conversación, cuando se hizo oficial, like, vamos a hacer Fusion Medicine, era en una carne asada que se llama LMSA, Latino Medical Student Association, la Yep. Asociación de Estudiantes de Medicina Latinas. Y en UCLA, tengo suerte. Porque la verdad, like, para darte un dato, 6% de doctores médicos en los Estados Unidos son latinos o latinas. Wow. 6%. No hay muchos latinos en este espacio. And so es lo mismo, es similar en las escuelas de medicina. Los números están creciendo un poquito, pero no 6%, come on, like, no es Sí, nada. So, las escuelas de medicinas no son muy diversas, pero en UCLA, aunque puede ser más, es una de las más diversas en el país. sí. So, nuestra organización de latinos es fairly big. Al Ok. respeto con otras escuelas en el país, que nomás hay 1 o 2 latinos en la escuela. Aquí sí tenemos, at least, por lo menos 20% de nuestra escuela es latina. 15 Wow. a 20%. So es súper good. Y por eso nuestra organización es fuerte.
y nosotros empezamos con la palabra fu, you know. Mm. La cultura en Hello. latina, en LA es diciendo fu, mucho, you know, Sí, sí. y Irvin, mi colega Irvin, que también es mitad de Foods and Medicine, es el estado de Washington. Él es allá donde su familia llegó a Washington. Y allá en Washington no se dice mucho la palabra food, pero cuando Ajá. él llegó a LA, aprendió la palabra, le apareció un poco chistosa y empezamos a decir food. Y yo decía food, naturalmente me sale food a veces, you know. Pero eso fue ahí el primer, la primera, El como por granito. decir, el granito exactamente de Foods and Medicine, porque yo nunca jamás me pensé decir, oh, voy a decirle a alguien food en escuela de medicina, voy a usar la palabra food, you know, y ahí es donde nuestra conexión empezó, porque bromeábamos juntos, entendíamos, crecimos similar, you know. Ujú. Él también trabajó desde pequeño, tuvo este sueño de ser médico, conectamos instantemente. Sí, me encanta cómo comenzó Foods and Medicine y cómo esa conexión entre las palabras, una palabra que se usa mucho en Los Ángeles y para Ujú, conectar a ujú, los latinos, y algo que, ujú. como tú bien dices, no hay mucho latino. Food and Medicine es como que esa conexión y bueno, me encanta. Sí quiero preguntarte, ¿cómo ha sido tu trayectoria dentro de la escuela de medicina estudiando? ¿Cómo fue eso? Porque de repente entrar a una escuela de medicina no es nada fácil en primer lugar, pero ya estando y estudiando, me imagino que son jornadas más largas que las de construcción. Yeah, yeah. Fue un cambio, un cambio. Cuando yo me gradué, tuve 2 años afuera de escuela. Mm, Me gradué y tomé el examen grande del MCAT y de ahí apliqué ese año. El proceso de la aplicación tarda un año, so por eso fueron 2 años totalmente para mí. En ese tiempo, yo solo trabajé, trabajé, ahorré lo más que podía. Y ya como que sí se me olvidó que era la vida de estudiante un poco, you know. Cuando mm, empecé, no solo tenía que regresar a la vida de un estudiante, pero era eh, en una magnitud más fuerte que yo comprendía, you know, sí. la información, la, que teníamos que aprender, los exámenes, todo como dices tú. Sí fue difícil, pero fue algo que tenía yo que era así. Y por eso nuestra relación con Irvin fue muy Mm, importante porque los teníamos a nosotros, you know, hablábamos de estas cosas y nos ayudábamos y estudiábamos juntos y nos empujábamos y mm. eso fue muy importante. Yeah. Sí. Oye, una de las cosas que también te he hablado es que obviamente tomaste un receso en tu carrera de medicina, Yes. un break, pero también terminaste una maestría en ciencias sociales y también, o sea, hasta México llegaste a la UNAM para hacer investigaciones. Cuéntame un poquito de eso. Yeah. Después del tercer año de escuela de medicina, decidí, como dices, un break, un receso a lo que estaba haciendo, porque yo quería hacer algo afuera de medicina. Y, y para mí eso llegó a ciencias sociales, como dijiste. Y me tomé 2 años, el primer año de mi break, para realmente descubrir, ok, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Porque me di cuenta que ya que llegué en el espacio de medicina, que hay muchísimo que hacer, muchísimo. Uno puede elegir algo en medicina super niche, you know, y es esto una parte de medicina, you know, y hay Wow. mucho que hacer y yo me sentí a little bit overwhelmed, you know, Ujú, no sabía qué realmente es lo que quería hacer en medicina, cómo yo quería crear mi impacto como un futuro médico latino de decencia mexicana. You know, es interesante porque en la escuela de medicina aprendemos medicina, las ciencias, ujú. super scientific. No aprendemos mucho de las áreas como sociales de medicina.
pero en UCLA hay académicos que hacen sus investigaciones en eso, pero no convivimos mucho, no nos vemos a ellos mucho. So Mm, yo quise entrar en esos espacios más y eso es lo que yo hice. Apliqué a la maestría de ciencias sociales, que es algo que me dije que yo pienso que me va a ayudar. Y fue exactamente así. Fue por este tiempo que yo tomé que conocía más profesores, conocía más académicos, que la oportunidad de estudiar en UNAM mm, me te llegó. came in front of me, yeah, y Qué privilegio. Y estar en la Ciudad de México, una ciudad hermosa, donde vas a I'm comer excited. rico. Entonces me encanta ver qué tan lejos está llegando nuestra comunidad, especialmente en la área de medicina. Una de las cosas que sí te quería preguntar, yo me acuerdo, y tú te deberías de acordar, siendo el mayor, especialmente el hombre, que llegabas a ir al doctor con tus papás y a cada rato te decían, Mm, pues el doctor no habla español, me vas a tener que traducir. ¿Qué ujú, cambia cuando un paciente que habla con un médico entiende su idioma y cultura? Porque en un futuro, tú como Irvin, van a ujú, ser esos médicos hablando con nuestra comunidad en español. yeah. Y Irvin ya lo es y me Ajá. cuenta, like, sus experiencias, pero yo también, tengo mis experiencias y solo de estudiante de medicina. Y a mí, bueno, te cuento. En la escuela de medicina, parte de nuestro currículo es estando en los libros muchísimas horas, Ajá. pero también estando en los hospitales y las clínicas muchísimas horas. So vemos a muchos pacientes, hablamos con mucha gente del equipo médico, todo eso. Mm, So, cuando yo, en muchas de mis rotaciones, que son varios hospitales en el área de Los Ángeles, noto que mayoría de la vez soy el único que habla español. wow. Y aquí en Los Ángeles, nosotros sabemos la población es muy latina. Sí. So ahí va a haber, no importa dónde estés, en cuál hospital, alguien va a hablar español solamente, y necesita a alguien que obviamente en el equipo hablar español o a encontrar a un translator, que Yeah. es más frecuente porque, un translator. Cuando yo hablo a español a los pacientes, one, a veces no la creen que soy parte del equipo médico, but two, you know, se ponen súper feliz y agradecidos que alguien puede entenderles, porque, mira, te lo pongo así también. Cuando alguien está en el hospital, no es no Sí, es un buen día, no no es es un algo buen día. agradable. Exactamente. Puede ser que puede ser un día más, like, super scary, one of the scariest times of their life. Cosas están pasando. So, muchos pacientes quieren decir qué está pasando, platicar con alguien sobre estas cosas y entender y simplemente hablar el idioma para que alguien me pueda entender lo que me está pasando en mi vida. Tengo miedo, qué va a pasar, qué si hacemos, eso hace la diferencia. Y yo un día hablé con una señora en el hospital y yo le dije, claro, pregúnteme lo que quiera, yo estoy aquí para ayudarle, soy estudiante de medicina, pero yo trabajo con los doctores, cualquier cosa, yo estoy aquí para ayudarle y así, así. Al fin de esa conversación lloró y Wow. me agarró mi mano y me dice, mijo, muchas gracias, échale ganas y por favor no pares. Que te hayan dicho échale Oh ganas y mi my hijo. God. I, even right now, like it Ya. makes, Te me erizó hace la piel. sentir, ya, no, siempre, y esos momentos es que a mí, cuando sí tengo los días duros, cuando yo tengo, like, me estoy pasando por mucho estrés o así, me recuerdo de ese momento y digo, no, yo tengo que seguir porque yo sé que voy a hacer una diferencia. Oye, pero hay palabras que todavía se te dificultan traducir o ya las fuiste aprendiendo, porque Oh, yeah. me acuerdo yo de chamaco, yo decía, pues, ¿cómo se dice seizure? Me decía el doctor, oh, is she having a seizure? Y yo, pues, oye, que si tienes un seizure, Mi- porque son palabras que no sé traducir. MRI, Ah, van a hacer un MRI, like, es difícil, es totalmente otro idioma. Y de por sí, like, no tengo, yo crecí hablando español, fue mi primer ajá, idioma,
pero tampoco tengo el español muy fuerte, que de hecho estoy un poco nervioso cuando voy a la Ciudad de México, pero el español médico es otro idioma. Pues sí, imagínate que te llega un Yeah, paciente y te diga, estoy empachado. ¿Cómo se traduce el empacho a exactly. inglés? Both ways. Yeah, Yeah. exactly. Oye, y entrando un poquito al chisme, porque tú dices que también te tocó trabajar en los hospitales y con doctores. ¿Sí son realmente como están en los capítulos de televisión? ¿Cómo? Si es Ah, así, sí ¿Cómo se se llama? conoce. Grey's Anatomy, Casi, casi. yeah, muchos shows. ¿Sabes qué? Yo creciendo me gustó mucho Ah, oh, yo también. House, y ese es el único show médico que yo he visto, y te cuento que ya que yo me di cuenta que quería entrar like, a medicina, y más ahorita que ya estoy en medicina, no quiero saber nada de medicina afuera de medicina, de estudiando, de estando. Pero hay muchos compañeros que sí les gustan y miran los shows. Hay un nuevo que se llama, creo, The Pit, The que me Pit, dicen que sí. es muy bueno y que sí es más real. Mm. Um, Esos shows tienen mucho drama, y puede ser que gente viva así, en los hospitales, pero yo pienso que, claro, son shows y le van a poner drama, pero depende Claro. también del departamento. El departamento de emergencias siempre va a estar, like, it's crazy, like, siempre está pasando algo, pero claro, like, depende del departamento de medicina que es. Oye, hablando un poquito del drama y todo ese rollo, los influencers, o sea, los creadores de contenido, ¿están cambiando la forma en que vemos la medicina? Wow. Ya, ese es un tema ahorita muy grande entre la comunidad médica también. Mm, Porque ahorita, como dices, cualquier persona puede agarrar su teléfono, grabarse hablando de cualquier cosa y hay gente que lo va a creer. sí. Y hay mucha gente también que hace lo mismo con la salud. Hay gente que ni sabemos si están diciendo la verdad sobre sus credenciales y pueden decir lo que sean. Y es un tema que realmente la comunidad médica está discutiendo. Yo pienso que hay mucho trabajo todavía que hacer, Ujú. pero la verdad, like, yo pienso que sí, porque a mí mucha gente me hace preguntas o a mí me dicen, oh, esto funciona para esto, y a veces ¿dónde escuchaste eso? O Sí. ¿de dónde viene eso? Y bueno, así es el landscape de social media hoy en día. Oye, y hablando un poquito de la inteligencia artificial, tú como estudiante de medicina, ¿qué opinas de la inteligencia artificial? Porque te voy a confesar, voy a ser sincero. Yo a veces cuando he tenido síntomas, pues ahí ando en el chat GPT preguntando, oye, tengo estos síntomas, ¿qué posiblemente puede ser? Pero ¿qué Ya, opinas de la diagnosticación? Diagnosis, se puede decir, el ujú, diagnóstico que puede dar la ya. inteligencia artificial. Primero, aconsejaría Ujú. um, against, uh, Mm, against that. Y yo pienso que sí tenemos que estar un poco cautious cuando viene a un diagnóstico de AI, porque hay mucho más que tiene que ir atrás de un diagnóstico sí, que solo un poquito de información. De hecho, cuando un médico hace un diagnóstico, hubo una conversación sí. sobre eso. Un equipo, múltiples gentes, múltiples cerebros hablaron sobre eso, y esa conclusión se hizo. Cuando viene Ya. a AI, no está pasando eso. Por eso yo digo que sería mejor ir con un profesional. Oye, estás hablando tú también que hiciste una maestría en las ciencias sociales y hablando de la sociedad, especialmente como latinos, cuando hablamos de acceso a la salud, sabemos que las minorías no tienen las mismas opciones. ¿Por qué crees que a los latinos nos va peor cuando se trata de salud? Parte del problema es la alimentación de los Mm, latinos. Y de hecho, en los estudios que se han hecho en los Estados Unidos y la población latina en ujú, los Estados Unidos, el número uno
la número una condición de los latinos es diabetes. Sí, Y diabetes, los latinos son el número uno en unos números drásticos. sí, Los cánceres, hasta del corazón, de lung issues, todo eso son otras razas, pero diabetes son los latinos. Y ahí es donde voy, porque, porque la comida es una gran parte de nuestra cultura y es como por decir, like, comiendo es algo bueno, nosotros tenemos que comer y no tenemos conversaciones sobre, ok, esto tiene mucha grasa, esto tiene sí. mucho carbohidrato, esto tiene mucho azúcar, Oye, you una de know. las cosas que te quería Ujú. preguntar, ¿en la escuela de medicina te enseñan sobre la comida? Porque sé que hay nutricionistas, pero no sé si te enseñan solamente lo mínimo, o sea, surface level, o realmente te enseñan más sobre la nutrición. Surface level. Y eso es parte de también, de issues, Como dices, alguien, ok, si nosotros no tenemos esas conversaciones súper serias, ¿quién nos va a decir? ¿Quién nos va a empezar a ayudar a tener esas conversaciones sobre nosotros para que podamos reducir los números de diabetes en nuestras Ujú. comunidades, right? Y like, los doctores se ven como los expertos en la salud y los que van a recomendar lo que hacer, pero como dices, en la escuela de medicina aprendemos de las condiciones, de por qué está pasando esa condición en el cuerpo y qué hacemos para arreglar ese problema o ayudar el problema. De la nutrición no aprendemos muchísimo y tampoco tenemos conversaciones en cómo ah, tener esas conversaciones con los Sí, pacientes. And so por eso parte de lo que dices, like, es como, por ejemplo, como yo, como Irving, ujú, como otros médicos latinos que vienen en los espacios, es para nosotros poder cambiar eso en medicina y ser los que vamos a ayudar a nuestras comunidades a hablar sobre condiciones como diabetes más seriamente, sí, la alimentación because todos nos gusta disfrutar la comida, no es to cut everything out, es ya. simplemente like en porciones, ser consciente de cuánto y qué frecuente comemos estas comidas. Sí, oye, una de las cosas que sí te quería aplaudir, una, eres hombre, aparte de eso, pero los hombres latinos, casi no vamos al doctor. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué somos así? No sé, claro, ¿verdad? La respuesta, pero creciendo latino y también pensando así en unos tiempos en mi vida, yo pienso que puede ser también parte de la cultura y Sí, es lo que nosotros crecemos viendo, ya, no nos gusta pedir mucha ayuda, no nos gusta decir que tenemos un problema y ayudar, y más si no conocemos a alguien, si es un doctor, médico que ni conocemos, aquí sí. entre bros podemos tener esta conversación, pero like, como hombre, like, man, ¿por qué voy a ir Sí, like, es el orgullo y es el yeah, machismo. Oye, una yeah. de las cosas que te quería preguntar, cuando recortan el dinero para la salud pública, ¿a quién le pega primero? Cuando empiezan a recortar estos servicios, cuando empiezan a recortar fondos. No sé realmente, pero me imagino que ya las gentes de bajos recursos, ¿verdad? Ujú, Más los latinos, más que ahorita están ujú, cortando todo lo que es cultural, like pero definitivamente nuestra gente son los primeros que yo miro que tienen que batallar, cómo le van a hacer para agarrar ayuda, ya. Oye, Alexis, una última pregunta. Yo sé que para muchos jóvenes que nos están viendo, a lo mejor se les hace muy imposible poder lograr lo que tú has logrado en tu carrera y de ser médicos, porque están atravesando por X cosa en su casa. ¿Qué le dirías a ese joven que se siente que no puede llegar a ser médico? Ya. Le diría que puede ser médico, puede ser otra cosa. Lo que quieras hacer, tenlo en tu mente siempre, no sueltes esa idea, ese sueño,
Y cuando tú hagas cualquier movimiento, fase, cambio en tu vida, sea graduado de high school, sea yendo a college, sea estoy trabajando, voy a college o voy a esto, o ¿qué hago? Cuando estés planeando en tu vida, ten esa meta en tu mente para que tú puedas planear cómo te vas a acercar a esa meta. Mm, Y a veces puede tardar más que lo que piensas, pero siempre ten esa meta. Pregúntale a gente, pregúntale a mayores qué puedes hacer para llegar ahí y poco a poco vas a crear tu plan y poco a poco vas a sentir que te estás acercando a tu meta sí. y, y no pierdas eso y créete en ti mismo y tú puedes, por todo, porque los latinos nosotros somos fuertes y eso es lo que nos va a llevar a nosotros lejos. Oye, me encanta lo que acabas de decir y al principio de esta conversación dijiste algo muy importante, que tú cada vez que ibas a la escuela te enfocabas solamente en ese semestre y te Sí, enfocaste semestre por semestre hasta poder lograr y llegar donde estás. exacto. Oye, Alexis, antes de que te vayas, quería decirte que vamos a hacer este segmento que se llama el desahogo. ¿Qué es el desahogo? Si tú tienes algún problema o te quieres desahogar de algo, pues te desahogas. O a veces hacemos estos hot take o estas preguntas controversiales. Y el día de hoy te quiero compartir la mía porque siento que la medicina en México es mejor que en Estados Unidos. ¿Qué opinas de eso? ¿Sabes qué? No, esto es algo que he escuchado desde que empecé a la escuela de medicina, especialmente mi familia latina, y todos igual, la confianza como que está más en el cuidado médico en México. Mm, Um, no sé, y eso es parte de la razón que estoy emocionado de ir a UNAM y estar alrededor de todos los médicos de México que estudiaron ahí, de esos, los estudiantes de medicina que están ahí, aprender de sus perspectivas y tener estas conversaciones. Y yo regresar con más información y quizás sí poder tener una respuesta mejor. Porque ahorita como lo veo, la realidad es, como te digo, 6% de doctores en los Estados Unidos son latinos. Hay mucho más que hacer, hay mucho trabajo que hacer para que nuestra gente tenga más confianza en el sistema médico, en el cuidado médico que es la medicina americana. Y yo pienso que poco a poco, ojalá como gente como yo, gente como Irvin, ujú. podamos cambiar esa perspectiva y esa narrativa para que nuestra comunidad pueda ir al doctor, pueda, agarrar physical exams, normal checkups y también, se ayuden con su salud. Alexis, muchísimas gracias por el tiempo, por tu espacio, por las conversaciones. Te lo agradecemos de todo corazón. Gracias. Gracias, José. No, muchas gracias por tenerme esta conversación. Espero que lo hagamos otra vez pronto. Sí, no, y a ver si nos vamos Yeah, a jugar fútbol también, yeah, una, vamos. ¿sí? Exacto. Bueno, Gracias. Yeah. oye, Alexis, en acá entre Bros, muchísimas gracias por acompañarnos. No se te olvide suscribirte, darle like, comparte, porque este programa está hecho para ti. Nos vemos en el próximo capítulo de Acá entre Bros. Oye, ¿quieres ver más? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pueblo Extraño.